Hola, amada familia, gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para ustedes y los suyos. Amén. Génesis 37 dice la palabra del Señor. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron más. Y aún les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó, se puso derecha, y entonces sus gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y a sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante en ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre el hecho. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, nuestro Señor Jesucristo sufrió la envidia de todos los religiosos de su tiempo, porque se dieron cuenta que Dios estaba con él, aunque no podían ver que él era el Hijo de Dios, pero sí se daban cuenta. Nicodemo así lo dijo: Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque no harías lo que haces si Dios no estuviera contigo. Esas fueron las palabras de un fariseo. Y Padre, gracias te damos, Señor, porque el mundo puede ver en cada uno de los creyentes que Dios está con nosotros. El mundo se puede dar cuenta, y esto puede generar dos cosas. Uno, o que vengan a ti en arrepentimiento y fe, o que nos aborrezcan. No puede más que causar los dos extremos. No puede quedarse impasibles, como tampoco lo quedaron los hermanos de José y su padre. En el nombre de Jesús sea tu bendición, y para impactar nuestros corazones, para mis hermanos y hermanas en la fe que toman un tiempo conmigo para escudriñar tu palabra, y por tu Santo Espíritu, aplica esta palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Salva a los nuestros, es nuestro ruego. En Cristo, amén y amén. Si se dan cuenta, es una secuencia progresiva de odio, más odio, más odio, más odio. Y por otro lado, lo que vemos es que José no estaba jactándose. Bajo ninguna circunstancia vemos una jactancia o soberbia de José. José simplemente estaba declarando los hechos. No estaba haciendo otra cosa más que declarando los hechos. Nosotros, mis amados hermanos, no podemos jactarnos de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero sí podemos jactarnos que somos pecadores salvos por gracia, y que Dios escucha pecadores, y que Dios salva pecadores, y que Dios usa pecadores como quiera para mostrar su gloria. Eso sí podemos jactarnos. Acuérdense lo que decía el apóstol Pablo: si te glorías, gloríate en la cruz. ¿Cómo nos vamos a gloriar en la cruz? Solamente por nuestros pecados. Entonces, sí podemos, repito, presumir de que somos pecadores, pero salvos por gracia. Y eso nos hace gloriarnos en la cruz, pero no tenemos que
presumir que Dios me quitó a mí el vicio del cigarro en un día. Otro día me curó del cáncer del hombro. El otro día me sacó un cabello cuando ya tenía calvicie de este lado. Me hizo hablar cuando ya la voz se me había enroquecido de tanto tabaco. Me hizo, o sea, más está uno hablando de sus glorias. Si quiere mostrar su espiritualidad, que la grandeza de la misericordia de Dios para pecadores. José, repito, su énfasis es simplemente estaba declarando hechos. Ahora, lo cierto es, dice la Escritura en el verso 3, que Israel amaba Israel a José más que a sus hermanos, o sea, más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era el hijo de su vejez y le hizo esa túnica de muchos colores. O sea, cierto, el corazón de él estaba inclinado. Nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo, pero ¿y nosotros no somos también hijos? Pero obviamente Él es el primogénito de muchos hermanos y obviamente no vamos nosotros a molestarnos o a decir, pero ¿por qué Jesús es más amado que yo por el Señor? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ha llegado a tomar el control de todo el reino. Él es el Señor y Dios de toda la tierra y toda rodilla se doblará, que fue exactamente lo que sucedió cuando el Señor le dio preeminencia en Egipto a José. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Simplemente, repito, que José trabajaba con sus hermanos y entonces lo que empezaron a ver fue la preferencia que tenía el padre y eso, por eso lo odiaban, por eso lo odiaban. Te digo algo, cuando el Señor, cuando estés mostrando el favor de Dios en tu vida diaria, en tu común, en el trabajo, te vas a hacer odioso, te vas a hacer odioso, aún con la familia, te vas a hacer odioso con los incrédulos, familia incrédula. Eso es lo normal. Nuestro Señor Jesús se hizo odioso. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué comunión puede tener un creyente con un incrédulo? Ninguna. Mis amados, aceptémoslo. Ciertamente debemos de tener compasión y misericordia de ellos, pero ciertamente tener compasión y misericordia de ellos es testificarles de Jesús, es testificarles de que Dios sigue salvando pecadores, testificarles de que Jesucristo vino al mundo, vivió en total perfección, que ninguno de nosotros hemos vivido y murió en la cruz por pecadores, de los cuales obviamente tú te puedes acomodar como el segundo, el tercero, yo soy el primero, pero así puedes invitar a pecadores al arrepentimiento y a la fe, de acuerdo a la palabra de Dios. Es natural en mi evangelismo día con día decirle a la gente, por favor, les suplico, lea un Nuevo Testamento. Todas las casas tienen Biblias. Marcos, luego Juan. Marcos, luego Juan. Y después ya regrésese a Mateo y ya siga con Lucas y todo el Nuevo Testamento. Pero Marcos y Juan, y meditando y escuchando, es el Señor el que habla. Y es por esa palabra que el Señor lo puede traer a vida. Mis amados, repito, eso es lo menos que podemos hacer si no queremos ir a detalles en cuanto al pecado y nos da cosa Él. Pero ora al Señor. Pero somos llamados realmente a venir y tirar la red. Y el Señor obviamente recogerá a los que son suyos. José les compartió su sueño. Lo odiaron más, así dice, lo odiaron más. Y después, cuando les habla de eso, en el siguiente verso, en el 8, lo odiaron más a causa, 3 veces dice que lo odiaron más y lo odiaron más a causa, ya, el extremo, ¿no? Ahora, su padre lo reprende cuando le habla también de que también su estrella se va a inclinar. Pero la cosa es esta. Él lo reprende. ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y dice que sus hermanos le tenían envidia, pero su padre, ¿qué? Reflexionaba sobre lo dicho. Pudo molestarse con José, pero sin embargo reflexionaba. Mis amados, te digo una cosa. Cuando hablas
por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, con la palabra de Dios a un incrédulo, lo menos que puedes esperar que la persona se quede reflexionando, cuestionándose realmente que sus puntos de fe o sus puntos de incredulidad. ¿Por qué? Porque tú estás dispuesto a ser luz del mundo y sal de la tierra. José no iba a esconder lo que el Señor le estaba revelando, simplemente dio los hechos. ¿Qué pasó? Lo que vemos es que al final del libro de Génesis, todo esto es confirmado. Y simplemente era de Dios estos sueños, no eran de su carne, no eran de su presunción y soberbia, eran simplemente de Dios y simplemente estaban anunciando proféticamente lo que habría de ocurrir. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuera salvo de toda esa sequía y de toda esa hambruna que hubo en la zona. El Señor siempre, al final de cuentas, es nuestro Salvador. No solamente en Cristo de nuestros pecados y de la ira venidera, sino que también es nuestro Salvador en cualquiera que sea la circunstancia de nuestras vidas. No dejemos de dar testimonio de nuestra fe. No dejemos de anunciar las grandes obras y los grandes sueños que tiene el corazón de un creyente, que es que su familia, que sus amigos vengan al arrepentimiento. Que el Señor lo confirme o no, es cuestión de Él, no es nuestra, pero proclamemos la verdad del Señor. Gracias por acompañarme. El Señor les sostenga en sus tiempos de dificultad y el Señor les haga ver la gracia en sus vidas todos los días y en toda situación. Un fuerte abrazo para todos ustedes y gracias por acompañarme.